Chicos, ¿les llegó un tercer link o este es el mismo anterior? Llegó un tercero. Tercero. Ya. Qué bueno, Tercero, profe. porque atiné a mandar al tiro, pero me salió error después, entonces quedé como con la sensación de duda. Ay, mil disculpas, este es como el día más funesto para mí de internet. Nunca había tenido 2 cortes seguidos. Así es que deduzco que estamos todos en lo mismo. Sí, Y profe, el internet está malo. sí, es que toda la gente se ha quejado de lo mismo. Y como les digo, yo aquí estoy con 2 alternativas, entonces como que ya, ¿qué alternativa qué otra voy a tener? Entonces solo espero que nadie se quede fuera. Y si ya todos tomaron nota del WhatsApp del curso, entonces espero, cruzo los dedos para pensar que nadie se va a quedar afuera. ¿Ya? Sí, pero estaba malo en todos lados, ¿ah? O sea, yo confirmo acá, yo tengo una compañía distinta y también pongo la imagen y se me va toda la internet, se me queda todo congelado, así que parece que estamos en problemas. Y yo estoy en Santiago, entonces me da la impresión de que es general. Sí, yo tengo la sensación de que esto está malo, malo, malo en todas partes. No hay nadie que yo no haya escuchado quejarse. Pensé que era una pura compañía, pero si hay 2, no se justifica. Solo puedo entender lo que siempre he pensado, que es exceso de uso, porque por mucho que tengan capacidad estos sistemas, igual se saturan, ¿ya? Y teníamos a Noemí, no sé si Noemí se logró conectar de nuevo, porque está con el mismo problema. Entonces vamos a dejar aquí esto. Ah, está para que cada uno entre. Ya. Ya, ojalá que ya pueda entrar. Si entra me avisan, que me voy a quedar con esa preocupación. Bueno, yo estaba conversando con ustedes porque está este tema de que ustedes me planteaban que no han tenido neuro ni fisio, ¿ya? Y entonces estamos apelando a los conocimientos históricos de biología. De manera, ahí está entrando la Noemi. De manera que cuando ustedes tengan esas 2 asignaturas o una de las 2, porque es fisiología o neuropsicología o neurofisiología o fisiología de sistemas, no sé cómo se llama en la malla, pero es fisio parece. Eh, Ahí ustedes van a ver esto, porque es todo sistema nervioso y van a ver cómo funciona, ¿ya? En detalle, y cuando digo detalle es detalle, con todo el nombre de los neurotransmisores y todos los procesos. Matías. Sí, profe, que está viendo la malla y psicofisiología, ahora está en el segundo año, porque yo estudié en el 2017 psicología en la UVM ¿Ya? y psicofisiología estaba en el primer año. Sí, sí, siempre Lo cambié. coincidíamos. De hecho, nos poníamos de acuerdo con los profesores para tener como claridad de qué conceptos están cubriendo. A mí me da la sensación de que es un ramo complejo, puede ser que por eso lo ubicaron en segundo para que tengan un poquito más de training y se puedan meter en una asignatura que es densa, ¿ya? Porque el sistema nervioso es complejo de entender. Entonces, ahí era que yo decía, por eso yo a cada rato decía, y entonces ustedes en neuro, entonces ustedes en fisio, porque partía de la base que todavía era así. En el diurno está así, de momento, ¿ya? Bueno, la idea entonces es, ahora estamos en nuestra tercera parte de grabación, la idea es que todo está orquestado a nivel del sistema nervioso central, y yo les decía que incluso el ánimo. Para que mi ánimo funcione se requiere que haya ciertos transmisores en una cierta cantidad circulando en el espacio de la sinapsis. La sinapsis es el mecanismo básico de comunicación entre neurona y neurona. La neurona es la célula cerebral. Entonces, cuando hablamos de los receptores y células especializadas del sistema nervioso, se refería a eso, para que mis sentidos puedan dar cuenta de la información que reciben. Mi sistema nervioso dispone de ciertas células especializadas a nivel del sistema nervioso central, que son las que hacen este trabajo de traducción. Entra una energía física, por ejemplo, y eso se transmite como información
a través de un cambio que detecta el cerebro, un cambio a nivel químico o a nivel eléctrico, porque nuestro cuerpo funciona. Ya. Ya, mi bellita, duerme tú también. ¿Se te escucha, Carolina? Ahí le aviso que está con su micrófono activado. Entonces, nuestro cerebro lo que va a captar son esos cambios. Y si no hay una señal eléctrica o química, la neurona simplemente no va a funcionar. No tiene esa energía para transmitirle a la otra neurona, y entre todas, eso se llama sinapsis, la unión entre neurona y neurona, la conexión eléctrica, y es producto de ese cambio eléctrico que nosotros funcionamos. ¿Ya? Entonces es altamente especializado y tienen que haber estos elementos que son los neurotransmisores, que son los que llevan esa información. Entonces, si uno, por ejemplo, de repente tiene una depresión muy grande, se va abajo el nivel de neurotransmisor que está en el cerebro. ¿Y qué hacen los doctores? Le dan un fármaco que cumple la misma función que el neurotransmisor, le da la señal que su propio cuerpo no le está pudiendo entregar al cerebro, la suple el fármaco. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre sinapsis y sinapsis, que se llama espacio intersináptico, entre sinapsis y sinapsis, queda en ese espacio una cantidad suficiente de neurotransmisor para que luego entonces el cerebro actúe por sí solo. En ausencia de neurotransmisor suficiente, lo hace el fármaco. Cuando ya se llenó a partir del fármaco indicado, bien indicado, se generó la suficiente cantidad de neurotransmisor, entonces el cerebro empieza a retomar su función de manera autónoma, y ahí a uno le suspenden los fármacos. ¿Por qué? Porque el cerebro ya hace esa función por sí sola. Y dentro nuestro, para que nosotros funcionemos, nosotros somos una bomba de sodio y potasio. Por lo tanto, internamente van a haber unos intercambios muy especializados de estos minerales, sodio, potasio, que son los básicos para que funcione el impulso eléctrico. Y va a haber una serie de mecanismos y de canales por los cuales se va a atravesar la membrana celular de ciertas células para que a partir de ese cambio, esa permeabilidad de la membrana, perdón, que permita entrar esos elementos químicos, entonces se puedan dar ciertos procesos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, así de vital es el cerebro, porque el cerebro comanda todos estos movimientos. Si me baja demasiado el sodio y el potasio, yo no voy a poder tener ciertas reacciones que se requieren para que yo haga ciertas actividades. La señal que llega al cerebro le llega finalmente a todo mi cuerpo y hace que mis manos se muevan, hace que mis piernas caminen, hacen que yo, por ejemplo, pase de la posición de pie a la posición sentada, y así, y funciona, y regulan todo, regulan mi respiración, regulan el corazón, o sea, está todo conectado y está todo en función de señales que me llegan desde mi cerebro indemne. Si el cerebro tiene una lesión o un accidente, esa información deja de llegar. ¿Catherine? No le escucho yo, por lo menos. Capaz que sea problema mío. ¿El resto de chiquillos lo escucha? Tampoco. No se escucha. No, no se escucha. No se escucha. Y no lo tiene muteado, pero no se escucha simplemente. Así que si quiere, escribe en el chat. Puede ser los audífonos, profe. Sí, puede ser. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí, ya. Es que quería acotar algo de lo que usted está hablando, de que nuestro cerebro es tan, a ver cómo decirlo, maravilloso, que puede mandar todas las partes de nuestro cuerpo. Del simple ejemplo que no sé si a algunos le ha pasado, de que cuando uno está durmiendo y está tan relajado, llega a soñar de repente que se cae un hoyo. Y uno al despertar salta. No sé a quién le ha pasado eso. Bueno,
Esa es la explicación de que cuando uno está en el sueño profundo, todos los músculos se relajan tanto que llegan a un punto de que funcionan al mínimo. Y el cerebro está tan atento de que los órganos no se paren, en el sentido de que los pulmones sigan funcionando, el corazón siga funcionando, que el cerebro manda un impulso eléctrico y uno por eso salta, porque lo despierta. Eso es lo que quería decir, porque el cerebro él es como la máquina de nosotros, no es el corazón como algunos piensan, y que el cerebro manda todo. Entonces él está atento de todas las cosas. Y por eso nosotros despertamos y saltamos, porque el impulso eléctrico le manda la señal al corazón, le manda la señal a los pulmones, de que nos estamos apagando. Y eso es sumamente normal que pase cuando uno llega a un sueño profundo. Y que quizás el que no despierta es porque se fue en el sueño. Ahí está la parte cuando le dicen a la gente, no, se fue en el sueño, porque nunca el cerebro le mandó ya el impulso eléctrico. Eso, y lo de la bomba de sodio y potasio, también importante, y eso también lo manda el cerebro, que cuando se produce la bomba que solamente sale el sodio y el potasio no entra, de repente a nosotros los músculos se nos agarrota y eso se llama así como los desgarros. Cuando dicen, hoy tengo un desgarro, no sé, y eso es porque le falta potasio. Y la bomba, ahí algo no está entrando. Y por eso le dicen a veces que no, coma plátano para que tenga más potasio y no le den tirones, no se agarrote, porque la bomba algo funciona mal. Eso, profe. Exacto, y después le vamos a sumar el calcio y otros componentes químicos y físicos que van a estar dando vuelta en nuestro organismo y que van a ser responsables de la conducción de ayudar en la conducción de este impulso. ¿Ya? Así que sí, fantástico. Y parte de lo que tocó la Katy, lo vamos a ver en conciencia, porque vamos a hablar del sueño paradójico, que es justo lo que ella describe. El cuerpo prácticamente paralizado, el cerebro totalmente activo. ¿Para qué? Para poder seguir funcionando a lo menos al mínimo, y además porque en el sueño vamos a descubrir después que hay otras funciones que se van a cumplir. ¿Ya? Así que imagínense, y recién estamos empezando. O sea, ya el próximo año esto lo van a ver, pero con total especificidad, y van a conocer efectivamente lo que dice la Katy, que no es ni el corazón ni los pulmones, es el cerebro. Y por lo tanto yo nunca me voy a cansar de decir, en este ramo en particular, la importancia de cuidarse de las lesiones, la importancia de cuidarse de los accidentes, porque una lesión, además, mientras más arriba en la columna vertebral es, más compleja y más devastadora es para el resto del funcionamiento. ¿Ya? Y podemos quedar inmovilizados, ya sea desde el cuello hasta abajo, ya sea desde la cintura hasta abajo, por un accidente, por una falta de precaución, porque no tenemos la noción de que hay cosas irreversibles, y entonces como nosotros estamos tan acostumbrados a funcionar con un cerebro indemne, que quizás no estamos preparados para que eso falle, y puede fallar. ¿Ya? Así que me sumo a las palabras de Jorge, gracias Katy, porque ella siempre nos aporta la parte como más biológica. ¿Ya? Y si alguien más sabe de fisiología, de biología, siéntase con la libertad de también aportar. Ya. Vamos a seguir con nuestra presentación, que se me fue a la 1. Ah, sí, porque se me tuvo que reiniciar esto. Y todo eso lo hemos visto, Miren, avanzamos igual a esto. Y estábamos en el mecanismo de activación de receptores. Y estábamos diciendo que había un proceso de transducción que, si lo leemos bien, parece traducción. ¿Por qué? Porque se traduce la energía que entra al órgano de los sentidos, que entra al cuerpo, en una forma de energía electroquímica. ¿Para qué necesitamos eso? Para que la reconozca el sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central trabaja en base a electricidad y a química. Eso es lo que mueve el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a detectar estos cambios, y esos cambios son los que van a permitir la acción de la neurona, y de la neurona va a fluir la información a través de todos los nervios de todo el cuerpo para hacer todas nuestras funciones. Eso es entonces la transducción. El clásico ejemplo de transducción es cuando nosotros escuchamos un sonido. Entonces, el sonido son ondas mecánicas, no las vemos, pero viajan por el aire.
¿ya? Entre yo y ustedes, entre ustedes y yo, está viajando cada vez que yo hablo, emito un sonido, está viajando una energía, una onda, y esa onda es de tipo mecánico. ¿Y qué va a suceder? En el oído, a nivel interno, tenemos las estructuras que son las responsables de recepcionar ese sonido. Y en particular son unos cilios, unos vellitos muy pequeñitos, que están derechitos. Y la onda mecánica del sonido va a llegar y lo que va a hacer es que los va a doblar. Y el pelito 1 va a tocar con el pelito 2 y el pelito 2 con el pelito 3, esto es microscópico, y es ese movimiento el que se transforma entonces en señal eléctrica. Eso viaja al cerebro y el cerebro lo reconoce como sonido. Y piensen que esto está ocurriendo ahora. Cuando ustedes escuchan lo que yo digo, cuando escuchamos recién a la Katy, cuando ustedes están mirando la pantalla y viendo la presentación, lo que está ocurriendo es un fenómeno de transducción, una conversión de una energía de un determinado tipo en energía electroquímica para que el cerebro la reconozca. Entonces, si ustedes se fijan, es extraordinario, porque la información sola no la vamos a leer, pero la leemos una vez que se ha producido el proceso de transducción. A partir de eso, entonces, se dispara la señal de la célula nerviosa y eso es lo que llega a todas partes. ¿Ya? Por eso que el proceso es tremendamente complejo y esto ocurre en milésimas de segundo, sin que hagamos mucha conciencia de ello. ¿Cuándo hacemos conciencia? Cuando parte de esto se pierde. Perdí la visión, perdí la audición o carezco de esa información. Ya se me queman las manos y pierdo la sensibilidad y entonces dejo de registrar lo que la persona común registra, como decía Carolina. Entonces el dolor no lo registro. Tengo riesgo de volver a quemarme. Como no hay sensibilidad, se me puede seguir chamuscando la piel, con lo que queda. ¿Ya? Y una quemadura a ese nivel ya es muerte del tejido. Entonces no necesariamente es recuperable. Esto mismo ocurrirá entonces con todos los órganos de los sentidos, habrá el mismo proceso de transducción, solo que con sus estructuras particulares involucradas. Por eso que la célula receptora es especializada, porque aquí son los vellitos del oído interno, pero en el ojo son otras estructuras. Y además, la imagen que nos llega visualmente llega invertida. Y el cerebro, en el lóbulo occipital, que es el encargado de hacer esa traducción, da vuelta a la imagen y nosotros la vemos tal como la percibimos en lo cotidiano. ¿Ya? Entonces todo eso lo van a conocer en detalle y los que quieran después dedicarse a esa área tienen un montón de campo, por ejemplo, para la experimentación o para la investigación. Tenemos también el concepto de habituación que ya lo vimos a raíz de la pregunta de la Katy. Tenemos acá un resumen de 4 etapas perceptuales. Deberíamos llamarle censo perceptual, ¿ya? Esto está tomado del texto de García. Dice que hay 4 etapas. La primera etapa entra un estímulo o una forma de energía. Y deben estar cumpliendo un cierto umbral para que sean sentidas y luego percibidas. Si no está dentro de esos límites umbrales, entonces no va a haber sensación. Menos que cierto monto de energía, mi ojo no lo va a captar, pero a lo mejor un animal sí. Menos que una cierta intensidad de olor, mi nariz no lo va a captar, mi olfato no lo va a captar, pero a lo mejor sí el olfato de un perro. ¿Ya? Entonces, para cada ser hay ciertos límites umbrales. Segundo paso, la transducción de la que hablábamos recién, la transducción sensorial, donde entonces se logra traducir la información a una energía electroquímica y entonces se produce el impulso nervioso. Y el impulso nervioso es lo que permite que nosotros funcionemos. Tercero, y aquí hay algo nuevo, el tercer paso es la actividad intercurrente del cerebro. ¿Y esto qué significa? Que el estímulo que ha sido convertido en impulso nervioso se va a analizar, comparar, clasificar,
almacenar y se va a mandar en forma de respuesta a un músculo efector. Entonces, por ejemplo, tengo que frenar, la señal es que yo tengo que apretar la palanca del freno. Mi músculo va a recibir esa señal desde arriba, desde el cerebro. ¿Por qué? Porque llegó información, oh, cuidado, peatón en la vista, llega esa información visualmente y entonces yo rápidamente a partir del cerebro la proceso y eso viaja como información y aprieto el pie en el tiempo indicado. Y eso me lo pueden medir y el test psicotécnico de conducción entonces tiene que ver con cuánta rapidez yo pude reaccionar. Pero para eso hubo primero la traducción de un impulso nervioso. Y cuarto es esta fase de salida o respuesta. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el receptor ha sido estimulado cuando se emite una respuesta. Si yo no emito la respuesta, quiere decir que el estímulo quedó hasta ahí nomás. No generó cambio alguno. Y entonces simplemente viene el peatón, yo no alcanzo a frenar. O a lo mejor no viene ningún peatón, y entonces simplemente no frenaré. Entonces, 4 etapas perceptuales según Forbus. Estímulo, entrada de energía, transducción sensorial, actividad intercurrente del cerebro y salida o respuesta. Todo comienza con estímulo, todo termina con una forma de respuesta. Si yo le hago así con el lápiz directo al ojo, usted lo que va a hacer, pero lo va a hacer por reflejo, va a cerrar el ojo. Si, como decía la Carolina hace un rato, alguien me da un pellizcón, entonces yo voy a registrar eso por mis receptores de la piel. Si alguien grita gol en este minuto, yo lo voy a registrar por las ondas sonoras que me van a llegar y alguna respuesta daré. Incluso podría preguntar, ¿de quién? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Y lo mínimo es que yo voy a orientarme hacia dónde está hacia dónde está la fuente. Acuérdense lo que les pasaba a los perros de Pavlov. La campanilla la hacíamos sonar y si estaba sonando a la derecha, el perro mira a la derecha. Le hacemos sonar la campanilla a la izquierda, el perro gira a la izquierda. Es una respuesta de orientación mínima frente a un estímulo. ¿Ya? Esto también va a ir en el resumen. Así que si quieren pongan los puros elementos relevantes, como estímulo de entrada, transducción, actividad intercurrente y salida o respuesta. Ya. Después de esto, entonces no queda más que entender por qué, estando en psicología, que se supone que estudiamos el proceso mental, ¿por qué nosotros entonces estamos tan interesados en estudiar la percepción? El hecho es que, como decía la Carolina en un comienzo, el circuito parece que eran 4, sensación, percepción, atención, memoria. ¿Y por qué está después metida entre medio la memoria? Porque gracias al proceso de la percepción, la conciencia va a integrar los estímulos sensoriales y los va a transformar en experiencia útil. ¿Qué significa eso? Que los objetos o los estímulos, yo los empiezo a reconocer. En la medida que los reconozco, van a cobrar una cierta estabilidad. Entonces, no necesito preguntarme cada vez lo que las cosas son. Si yo choqué con una puerta, yo la próxima vez no voy a chocar, voy a mover la perilla y voy a desplazar la puerta, o hacia afuera o hacia adentro en realidad debería ser. Voy a desplazar la puerta porque ya sé que con la puerta cerrada yo choco. Lo guardé como experiencia útil, a pesar de que nuestro medio que nos circunda está siempre cambiando.
Pasamos del día a la noche, de la noche al día, hay más luz, menos luz, las cosas cambian de forma, las cosas se transforman, entonces el cambio, como siempre se ha dicho, es algo permanente. Entonces, aquí aparece el concepto de constancia perceptiva. Si hay tanto cambio, entonces, ¿qué hace el cerebro? Extrae las características invariables de los estímulos que recibe y entonces lo traduce a una determinada forma que pasa a ser información estable. Por ejemplo, ¿Sería como generalizar de alguna manera los estímulos? bueno, después cuando hablemos de pensamiento vamos a hablar de la categorización de los estímulos, ¿ya? Y cuando hablemos de conceptos lo mismo, porque por ejemplo, todas las sillas, aunque sean de distinto modelo, distinto color, distinto material, las tenemos internalizadas como algo para sentarse, básicamente. Las puertas las tenemos categorizadas como algo para entrar o salir y que generalmente tienen una manilla o un dispositivo para acceder. Entonces, claro, de alguna manera usamos generalizaciones para aquello que es factible de generalizar o de categorizar. Y esa es una función que partió en la percepción, pero terminó en el pensamiento y pasó por la memoria también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decíamos delante, o la Carolina decía, entonces el círculo como que se va a repetir? Sí, porque no tiene sentido que yo perciba algo y la siguiente vez que lo percibo me vuelva a hacer la pregunta. ¿Qué sucede? Mi cerebro ya lo registró y entonces queda como información útil. No tenemos que estarla elaborando constantemente. ¿Qué es lo que hacemos? Incorporar información nueva. Eso sí, pero la información que ya entró va cobrando cierta estabilidad. De lo contrario, perderíamos el principio de eficiencia que está detrás prácticamente de todo. Todo esto de los procesos cognitivos busca ser altamente eficiente. No tenemos tiempo y no es un sentido de urgencia sin sentido. No tenemos tiempo para estarnos preguntando demasiado, tenemos que responder rápido. Si la micro yo necesito que pare, tengo que indicarle que pare. De lo contrario, me va a tener que tirar sobre corriendo, poniendo en riesgo mi vida. Entonces yo tengo que tener internalizado que para que pare tengo que pedir, tengo que indicar, apretar el botoncito o por último hacerle la señal al chofer. Todo es así, todo se transforma finalmente en algo estable. Y entonces, a partir de esto, entendemos que la utilidad de la percepción es que nos permite primero captar todo lo que acontece alrededor y segundo, con eso nosotros nos podemos ajustar al medio que nos rodea. Y si a esto ayuda el tener categorizada la información, bienvenido sea. De lo contrario, tenemos que estar inventando o creando categorías nuevas. Entonces van a aparecer los nuevos conceptos que se van a salir de los conceptos que ya manejo. Pero de momento, por ejemplo, todas las sillas más o menos me parecen lo mismo, tienen como una definición básica, todas las mesas más o menos tenemos internalizado que sirven para lo mismo, un lápiz tenemos internalizado más o menos lo que es, y así todo lo tenemos en calidad estable, a no ser que nos enfrentemos a ello por primera vez. Eso nos da un sentido de eficiencia tal que rápidamente nosotros podemos tener esta respuesta de ajuste al medio. Porque si divagamos mucho y no le decimos al chofer que tenemos que bajarnos, yo me tenía que bajar en Limonares y termino en Playa Ancha. Y a eso le llamamos ajustarse al medio, dar respuesta a los obstáculos de la vida diaria y a otros obstáculos más complejos. Todo es respuesta. Para todo lo que yo tengo que hacer, tengo que dar una respuesta. Si necesito agua caliente, tengo que buscar la forma de hervirla. No puedo estarme preguntando, ¿cómo era que servía el agua? ¿Será que la tengo que poner en el refrigerador? ¿Será que la tengo que poner sobre el fuego de la cocina? Perderíamos un tiempo que no tenemos. Sería ilógico. Nosotros sabemos que agua caliente, cocina. Agua helada, refrigerador o lo que tengamos.
Entonces, en ese sentido, la percepción nos ayuda a que los objetos cobren estabilidad. Y sumamos, para finalizar esta parte, algunas especificidades que no por parecer de perogrullo no son relevantes. Como por ejemplo, cada sentido tiene una función específica, ya sabemos, son altamente especializados. Sin embargo, aunque atendamos específicamente a uno de ellos, es altamente probable que los otros estén coactuando. En este minuto, nosotros tenemos activados al menos 2 sentidos. La audición, la visión. Si tuviéramos una persona que está leyendo braille en este minuto, estaría con su sentido del tacto activado. Si me pasan una tacita de café en este minuto, se me va a activar el olfato. Y si alguien me trae un pedacito de chocolate blanco, se me va a activar el sentido del gusto. Y así. Todos pueden coactuar. Lo que pasa es que probablemente nos fijamos en uno. O sea, acá tenemos el clásico ejemplo. En el cine. Supongamos fase 3, fase 4, vida normal, estamos en el cine. Y entonces, ¿qué se activa? Miramos los actores y la escena, tenemos activado el sentido de la vista, de la visión. Escuchamos las voces de los personajes del público, tenemos activado el sentido de la audición. Podemos percibir el olor de las palomitas de maíz, tenemos activado el sentido del olfato. Nos tomamos nos comemos una barrita de, no sé, Snickers, y se nos activa el sentido del gusto. Nos apoyamos en el asiento y tocamos el respaldo y se nos activa el sentido del tacto. Están todos coactuando, pero cada uno en su función específica. ¿Ya? ¿Se entiende esa distinción? ¿Sí? Vamos a la segunda. Dado un estímulo, se producen diferentes percepciones. ¿Cómo es esto posible? Mismo estímulo, distintas percepciones, lo más probable es que porque ahí está interfiriendo o está incidiendo el aprendizaje y la experiencia previa, que fue algo que mencionamos hace un rato. Esto ocurre más encima en un sujeto que tiene una experiencia previa. Más encima ocurre en un sujeto que tiene experiencias de aprendizaje acumuladas. Por lo tanto, mismo estímulo puede generar distintas percepciones y no estarían equivocadas. Ejemplo, se invita a varios artistas a que pinten el mismo paisaje, cada uno va a entregar un cuadro diferente. Fue el mismo estímulo, el mismo paisaje, en las mismas condiciones ambientales, y sin embargo cada cuadro es distinto. ¿Por qué? Porque ahí entraron factores personales. En el mismo ejemplo del cine, los espectadores de la película nos pueden hablar de las diferentes cosas que observaron, y entonces cada uno va a dar su propia versión de la película. Va a haber cosas similares, pero va a haber otras que están teñidas de experiencia. Entonces, como les pasó al grupo que comentaban, capaz que había como una idea de la emoción, pero a todos les surgían cosas diferentes, porque producto de su experiencia y de su aprendizaje previo, tenían una idea de cómo debía o cómo probablemente se manifestaría ese rasgo. ¿Ya? Entonces tenemos ya 2 características. Tercera, que es una pregunta, que es como clásica, no podemos no hacerla. ¿Puede haber sensación sin percepción? Piensen en el circuito. ¿Puede haber sensación sin percepción? Podría ser. ¿Sí? ¿Alguien dice lo contrario? Ya, segunda pregunta. Al revés. ¿Puede haber percepción sin sensación? ¿Qué dice el público? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una dualidad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y qué más? Porque van de la mano, la percepción genera una sensación necesariamente, o sea, es como... ¿La van percepción juntos. una sensación? La sensación genera una percepción.
Acuérdense del circuito, veamos el circuito solo. Primero tengo que tener un registro sensorial y después interpreto. Ya. Por lo tanto, yo podría tener un registro sensorial sin hacer ninguna interpretación. Me llega una información, pero en el fondo no la alcanzo a organizar. Sí, claro, entonces sí. En cambio, para llegar a la percepción, que es el segundo paso, necesariamente yo tengo que pasar por el primero. Si yo quiero organizar e interpretar la estimulación, tiene que haberme llegado a ese estímulo primero. ¿Y la memoria no puede generar una... Ahí nos salimos del percepción? circuito, ahí nos salimos del circuito y le incorporamos el elemento memoria. Entonces, la memoria generar una percepción no. Lo que se generó a partir de una sensación y de una percepción Fue un fue estímulo. guardado en la memoria. Otra cosa es que yo base mi percepción en información que tengo guardada en la memoria y que pasó a ser parte de mi proceso de aprendizaje. Yo me acuerdo que esto se hacía así. Ahí sí. Como el ejemplo del niño que se quemó y aprendió, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo del niño, el ejemplo de la niña. Tal cual. La que se electrocutó. Claro, entonces primero vino el registro sensorial, recuerden, siempre, siempre, siempre debe haber registro sensorial. Si no hay registro sensorial es porque no está la capacidad, o hay una lesión, o se murió el receptor. ¿Ya? Pero si ya entró la información, recién activo el proceso de interpretación, que es la percepción. Pero este proceso de interpretación, que es la percepción, supone o presupone la entrada de un estímulo. Por ejemplo, a mí me acaba de sonar el celular. ¿Ya? Mi celular estaba ahí, silent. Y yo sentí eso y procesé. Interpreté y dije, oh, alguien me mandó un WhatsApp. Claro que hay parte de la experiencia, hay parte del aprendizaje. Yo ya sé cuál es el sonido de mensaje de mi WhatsApp, de mi celular. Pero una cosa es que yo lo sepa y otra cosa es que la estimulación sensorial se produzca en este minuto. Profe, entonces ahí usted tuvo una percepción sin sensación. ¿No? La sensación es O al que revés. yo sentí el sonido. Sensación sin percepción porque no pescó el WhatsApp. ¿Eso? No, si tuve percepción, porque rápidamente elaboré, alguien me mandó un WhatsApp. Ah, ok. Hubo interpretación, hubo todo. Lo que pasa es que ya eso se volvió estable. Tiene sentido para mí. Ese sonido indica WhatsApp, por ejemplo, del grupo familiar. Otro sonido, O sea, ya lo recepcionó. sí, yo lo recepcioné al tiro. De lo contrario, supongamos que yo fuera sorda, a no ser que yo viera la luz, nada me indicaría que hay un mensaje de WhatsApp, a no ser que fuera la vibración. Entonces puede haber sensación sin percepción, ¿Sí? pero no puede haber percepción sin sensación. Exacto. Haga de cuenta que siempre está partiendo el circuito. Perfecto. Y la memoria, es que yo estaba pensando lo que te dijo recién del chocolate blanco, y yo como que hubiera sentido el sabor, porque a mí me encanta. Entonces me dieron ganas de comer chocolate blanco porque lo recordé, o sea, entonces yo dije, claro, no está la sensación, porque no lo estoy Claro, vivenciando, me lo traje de la memoria, claro. pero sí es como que lo hubiera percibido, pero claro, mis sentidos ninguno lo percibió, No. pero mi memoria lo recordó, entonces yo en eso pensaba que podía haber percepción sin la sensación, trayendo la memoria entre medio. No. Ahí simplemente es evocación y es memoria. Ya. Profe, ¿Sí? disculpe, con lo que dijo Carolina, por ejemplo, muchas veces pasa que uno, no sé, le sirvieron cazuela de almuerzo en otro lugar, que no sea en la casa ni con familiares, y de repente uno va a probar la cazuela y le trae recuerdos que, no sé, la hizo la abuelita y le quedaba exactamente igual a su abuelita. Entonces uno al comer dice, chuta,
viajé a esos tiempos en que mi abuelita me servía la cazuela. ¿Qué es eso en ese caso? Si al probarlo físicamente sus papilas activaron el sabor, es activación de la sensación. Pero ojo, teñida de un recuerdo emotivo. Claro. ¿Cómo los separamos? Si fíjense lo que estamos haciendo, estamos separando por didáctica, pero va todo mezclado. Pero ahí hubo algo que no podemos separar del recuerdo emotivo. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar cuando entro al otro proceso. Y nosotros lo dividimos para entenderlo, pero prácticamente no se puede diferenciar, a no ser que fuera un sabor nuevo. Pero que también probablemente usted lo va a tratar de asimilar a algo. Me sabe a tal cosa. ¿Ya? Y entonces ahí también está activada la memoria. Pero esta es la primera vez que usted se encuentra con esta sensación. ¿Ya? Entonces, muy difícil separarlo, pero si seguimos en este tramo solamente sensación-percepción, no podríamos percibir sino esa sensación previa, porque requerimos el registro sensorial para que se estimule esta habilidad que nosotros tenemos de organizar esa información. Y cuando decimos organizar, es interpretar, darle sentido, darle un significado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo probar un fruto, no sé, pues de Brasil, y yo, basado en mi experiencia anterior, un sabor nuevo, lo más probable es que yo diga se parece a tal cosa. Es una mezcla entre maracuyá y guayaba. Pero voy a tener un registro previo, pero de este sabor en particular es mi primera sensación. Pasa que yo lo voy a anclar con algo para yo entender el mundo. Si a mí me lo piden describir, le voy a decir a alguien, mira, es entre maracuyá y guayaba. Y la persona me va a entender que es lo ácido de lo ácido. ¿Ya? Pero habiendo conocido el sabor ácido primero, porque de lo contrario no va a tener idea qué es lo que le estoy tratando de representar. ¿Ya? Esa pregunta es bien relevante. Y finalmente cerramos esta parte con los dos tipos de estímulos a los que nos podemos encontrar, que son un estímulo estructurado o un estímulo inestructurado o no estructurado. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros vamos a tener frente a nosotros estímulos con alta estructuración, es decir, que son bien definidos, que tienen características bien precisas, que son claramente definibles, claramente diferenciables. Y por lo tanto, mi percepción de ese estímulo va a depender de las características del estímulo en sí. El estímulo habla por sí solo. El estímulo estructurado habla por sí solo. En cambio, el estímulo inestructurado es ambiguo, difuso, poco claro, poco definido. Por lo tanto, frente a un estímulo de esta naturaleza, la percepción ya no tiene que ver tanto con las características del estímulo, sino que tiene que ver con las características del que percibe. Producto de su propia experiencia, producto de su propio aprendizaje y de sus propias características personales, le va a dar una connotación, una interpretación a ese estímulo en particular. Y en el mundo, y sobre todo en el mundo de la psicología, nosotros enfrentamos muchos estímulos inestructurados o hacemos que nuestros pacientes trabajen con estímulos inestructurados. ¿Ya? Entonces el estímulo estructurado se reconoce por sí mismo, por sus propias características. ¿Ya? Entonces yo les decía, ya, supongamos, tengo esto que tengo en la mano. Teléfono. Celular. Teléfono, ¿cierto? Ya. ¿Alguien podría decir que esto es una pata de jaiba nadando en el océano? ¿Alguien pensaría eso? No. ¿Por qué no podría pensar eso? Porque las características del estímulo son claras, definidas. Nosotros sabemos que algo así relativamente rectangular, más encima este tiene como una manzanita ahí, tiene una cosita que es como para la cámara y tiene aquí como en la cuestión, y más encima si lo aprieto, ¡chan!, se ilumina. Entonces, por sí solo me habla de que esto es un celular. ¿Es un estímulo estructurado o inestructurado?
¿Qué dice el público? Estructurado. 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 ¿Quieren conocer estímulos no estructurados propios de la psicología o recordar porque los Sí. deben conocer? Ya, Sí, solo para copuchar, porque acuérdense que los test después ustedes los van a manejar responsablemente, por lo tanto no se pueden adelantar tanta información. Entonces, clásica imagen que más de alguna habrá visto Rorschach. del test, Rorschach. ¿cierto? Y entonces la pregunta que cae de cajón es ¿qué ven ustedes ahí? Unos gemelos bailando. 2 elefantes. Gemelos bailando, todo el estante. Miren la gama Yo de veo un sacro. un sacro. Sí, Miren la gama de respuestas. Ya tenemos 3 respuestas. 2 elefantes, 2 gemelos danzando y la Katy, un sacro. ¿Diríamos que la respuesta de la Katy la descalificamos? ¿O Sí, tiene porque ella sentido desde el mundo de la Katy? ¿Tiene sentido desde el mundo de la Katy? sí, po. Uno podría entender que desde el mundo de la biología ella vea esa estructura y le recuerde el sacro, ¿ya? Y así, si viéramos el ejemplo de las otras 2 personas, desde su biografía, desde sus conocimientos, desde su forma de ser, probablemente calza, ¿ya? Por lo tanto, esto es un estímulo, si ya hay 3 respuestas frente a la misma lámina, ¿es un estímulo estructurado o inestructurado? Inestructurado. Inestructurado, porque no depende del estímulo en que sí. difuso. Es difuso, vago, indefinido, o por lo menos menos definido que el celular. Entonces la gama de respuestas es distinta. Por eso nosotros estudiamos este test, porque las respuestas no son directas. Las respuestas están dadas mediante un estímulo ambiguo, y por lo tanto tenemos que entender mucho sobre teoría de la personalidad para llegar a aplicar este test, Hay que interpretar. Ahí se porque hay que interpreta interpretar. Y hay que interpretarlo desde la teoría. ¿Ya? Siguiente lámina. ¿Qué ven ahí? Los pulmones. Ya, la Katy tiene su rasgo patológico, anda viendo imágenes. Anda Ya viendo imágenes de Ya no radiografía. puedo más, profe, lo siento. de órganos en todos lados. No puedo más. Ya, y el resto, Caballitos de mar. caballitos de mar, Caballitos de mar. Yo veo como unos parte? cangrejos de pronto. cangrejo. ¿Qué parte? Y como unos cangrejos azules, Los Ya, cangrejos cangrejos azules, sí. ¿y los Y caballitos de caballitos de mar? mar. ¿Y los caballitos de caballitos mar. de mar dónde? Sí. ¿Dónde los ¿Cómo? La caballitos? Torre Eiffel al Los final. rosados son como y unos Ya. amarillitos abajo. Y acá en la Torre Eiffel, que no es infrecuente. Sí. Claro. Sí, Sí, Ya, la Torre Eiffel. ya. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. ¿Esto es un estímulo estructurado o inestructurado? Inestructurado. inestructurado. Ya, ¿y cómo lo notan? Porque no tiene definido como Lo que es. lo que es claro. Es Se ambiguo. puede interpretar, es interpretativo. Es ¿Y esa interpretativo. interpretación de quién depende? ¿Del estímulo en sí o del que percibe? Del receptor. Lo percibe. Percibe. ¿Cierto? Es mi experiencia que hace que esto lo vea similar a un cangrejo. Es mi experiencia que haga que esto parezca ser la Torre Eiffel. Después podremos evaluar si está bueno, malo, bien visto, mal visto, que es lo que mide el test. Pero en Vamos a traer. estricto rigor no es la primera persona que ha visto la Torre Eiffel ahí, ¿ya? No es la primera persona que ha visto los cangrejos y así, y no es la primera persona que ha visto los pulmones, solo que ahí hay que entrar a interpretar. Se entendería mucho desde el mundo de la Katy, ¿ya? Para bien o para mal se entendería desde su mundo, desde sus referentes, desde los conceptos que ella maneja, ¿ya? Por lo tanto, no es llegar y decir, esta es una respuesta patológica. ¿Ya? No Profe, es- ¿se puede responder esto, por ejemplo? Usted muestra la imagen y yo lo primero que veo, lo que recibí, son los pulmones. Pero si ahora yo me pongo a mirar la imagen, unos minutos, puedo decir otra cosa, que no son los pulmones. Por supuesto, porque ahí que ya hay aprendizaje, ya hay una conversación previa. Pero en la aplicación del test, hay alguien que tiene un micrófono abierto. La aplicación, con unos niños Ahí sí. que están hablando. Pero la aplicación del test tiene un protocolo. Y el protocolo es el mismo para todas las personas. Y la consigna, que es lo que uno le dice como entrevistador, es la misma para todos, bajo las mismas condiciones. De lo contrario, no sería un test confiable. ¿Ya? Entonces, por lo mismo,
hay que esperar a ver la situación de examinación para que efectivamente se pueda ponderar por uno de los distintos sistemas que existen. Yo conozco por lo menos 3 sistemas interpretativos, que son el sistema, a través de la teoría psicoanalítica, o el método Klopfer, o el método norteamericano, que es el Exner. Y son 3 propuestas distintas para interpretar un mismo test con base teórica distinta, con algunas coincidencias, sí, de todas maneras, pero cada uno genera su propio marco explicativo, ¿ya? Eso para entender entonces que la percepción está absolutamente teñida de elementos que tienen que ver con el estímulo, en este caso sería un estímulo inestructurado, y por lo tanto tiene que ver con la interpretación que hace el perceptor, su experiencia y sus características. Tenemos a José Luis. Sí, profe, así como esto es subjetivo, porque lo que yo vea es subjetivo, a mí me parece mucho que a veces los que hacen los exámenes también examinan o tienen una percepción subjetiva también. No sé, de estos test, ¿qué tan certeros son? Eso es lo que me gustaría saber. Acuérdese de las premisas de la psicología. Objetividad absoluta no van a encontrar. Acuérdese del constructivismo. Todo es una construcción. Sin embargo, todos los test que nosotros debemos manejar deben haber pasado la prueba estadística. Eso significa que tienen mecanismos de validación que hacen que sean confiables y tienen también validez de constructo. Y la validez de constructo es que están respaldados por una teoría. Esas manchas no están interpretadas desde la nada. Si yo miro el test de Rorschach desde el modelo psicoanalítico, son los conceptos psicoanalíticos los que se van a traducir en mi interpretación. Y la teoría de Freud puede ser discutida, pero es un marco de referencia que hasta el día de hoy utilizamos. El modelo de Exner, que es el norteamericano, fue testeado, fue utilizado el test en una gran gama de individuos de todas las condiciones, y estadísticamente se llegó a que estas respuestas más o menos indican esto y estas otras respuestas indican esto otro, con porcentajes estadísticos serios. Por lo tanto, no son subjetivos, si es que están bien trabajados y con una comprensión del modelo que hay detrás. Si yo me pongo como principiante, y no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, si yo como principiante pretendo evaluar y obtener conclusiones responsables, no puedo sin entrenamiento. Entonces uno solo aplica un test cuando está respaldado y cuando uno tiene la suficiente formación para lograr interpretar ese test. De lo contrario, mejor no lo haga, porque estaría dando palos de ciego y por otro lado le estaría entregando información muy poco fidedigna al otro, al evaluado. ¿Ya? Por eso tenemos estadística para aprender, por eso para interpretar las pruebas, por eso tenemos construcción de pruebas para entender cuál es la lógica que hay detrás de esto, por eso entendemos los modelos de la psicología para entender desde qué marco conceptual se crean los distintos tests. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entendemos entonces, por ejemplo, esos fallos, como lo entenderíamos fuera de la norma? Por ejemplo, este chico del Tila, yo leí en la biografía, y el tipo era un cabro brillante, o sea, pasaba todos los test psicológicos, era un psicópata. Claro. Hay fuera de la norma en ese caso. Lo que pasa es que todas, yo les expliqué en algún minuto y lo vamos a ver después en inteligencia, que todos los test tienen pueden tener el riesgo de falseamiento. Yo puedo intentar ocultar información para mostrarme más desfavorecido o para mostrarme más favorecido. Además tenemos en contra nuestro la divulgación por la internet, que no nos hace ningún favor, porque los test están en manos de cualquier persona, incluso hay gente que entrena en esto, y eso no se debería hacer. Solo debería estar reservado para situaciones académicas. Y entonces, claro, y por otro lado, recuerde, nosotros estamos trabajando con un sujeto que es una persona cambiante de por sí. Por lo tanto, tenemos una materia de estudio y por eso que somos un modelo
un poco híbrido. Somos una ciencia social trabajando con el método científico de las ciencias exactas. Y no somos tampoco ni tan iluminados como para no tener un porcentaje de error mínimo. Entonces se trabaja con estadísticas de confiabilidad y de validez suficientemente altas, pero llegar al 100% o al 0% de error, eso no existe. Eso lo van a aprender ustedes o por lo menos la Pero probabilidad. hay test que son bien específicos. Está el PCL, me parece, PCR, el PCL, sí, PCL, que tiene que qué? ver con la evaluación de psicopatía. Sí, lo que pasa es que si el psicópata se entrena, tenemos la posibilidad que el psicópata conteste según el entrenamiento. Es Ah, psicópata. claro, si es que Claro. conoce el test con Por anterioridad. supuesto, por supuesto. O que Pero ese sea, test también se basa como en la entrevista personal. Hay un tema ahí como en la percepción también Claro. del entrevistador, que de alguna manera va logrando, si el psicópata no pasa tan piola. Quizás a ojo normal pasa más piola, pero un ojo Exacto. entrenado no pero, pasa tan pero piola. para eso se requiere entrenamiento entonces en peritaje y un Claro. fuerte entrenamiento en psicología de la personalidad. Pero no somos infalibles, recuérdenlo siempre. Mm. No podemos pedirle a nuestra disciplina que nunca cometa algún error, porque hay suficientes formas de intentar vulnerar los sistemas, como en todo ámbito. Ahora, la persona que va a terapia porque porque tiene un problema y se acepta someterse a una evaluación de personalidad, es porque está buscando una respuesta. No como un psicópata que no tiene ningún miramiento hacia nadie, no tiene empatía con nadie. Entonces, en general, gracias a Dios, la mayor cantidad de personas que consulta y que se somete a los test es porque se ha considerado suficientemente relevante acompañar nuestra impresión clínica con un diagnóstico. No siempre se hace diagnóstico. El diagnóstico se tiene que fundamental. No es llegar y aplicar Profe, pruebas, ¿sí? una consulta, por ejemplo, yo igual he leído y he visto en entrevistas que le hacen a las personas, los psicólogos y psiquiatras también, a los pacientes, y como dice mi compañera Caro, que como que tenemos que detectar que no pasa desapercibido la persona que es psicópata, pero lo que yo creo que sí pasa desapercibido porque al igual que él puede estudiar muy bien, son como muy, no sé si la palabra inteligente para Sí, tienen vulnerar, una inteligencia es alta. que sí, superior a las otras personas, porque para vulnerar los test psicológicos o otra cosa, o planear todas las cosas, ellos son muy hábiles en ese sentido. Entonces, para mí, y por lo que yo he visto, es difícil para un profesional, aunque esté completamente capacitado, diagnosticar a esta persona es psicópata, o quizás puede ser que esta persona tiene rasgos psicópatas, algo así. Pero yo creo que diagnosticar a una persona, si no, este es psicópata, yo creo que no se puede hacer. Katy, No sé, disculpa, pero sí se puede. ¿Puedo contar un no lo poquito? sé. Mi ex marido es Es psicólogo y psicópata. es psicópata. Yo me di cuenta, ¿no? Mi ex marido es psicólogo y él hizo un magíster en este test en el PCL en Argentina y tiene un entrenamiento en hacer peritaje psicológico para tribunales. ¿Ya? Él no es en la terapia que él los descubre, sino que cuando le piden peritaje psicológico. ¿Ya? Él trabaja en eso y se dedica a eso. Y él ha estado estudiando los últimos años con una psicóloga que es argentina, la Eli, no me acuerdo el apellido, que trajo el PCL a Chile porque es un test que es de Norteamérica y lo adaptó acá. Y la verdad es que es un test muy efectivo para diagnosticar la psicopatía porque requiere entrevistas. No es solamente pasarle el instrumento a la persona, sino que es la entrevista. Y en la entrevista es donde está toda las La piezas sutileza. para poder, claro, para poder identificarlo. Entonces, no es solamente el instrumento que el psicópata pudiera Sí. aprenderse y entrenarse, sino que además, porque ellos se muestran confiados, hay toda una serie de escalas que se estudian, pero son bastante identificables. O sea, hoy día se puede.
Ya no Hay más estamos tan herramientas. subjetivos. Sí, sí, sí. Hay más sí. herramientas que antes. Ahora sí, yo insisto en que sí le doy el crédito a que 100% de infalibilidad es difícil, No. pero se aumentan las probabilidades con buenos instrumentos y con gente bien capacitada. Justamente, y nada reemplaza la entrevista clínica, siempre y cuando yo esté entrenado en entrevistas clínicas. Ya justamente para captar ese detalle y esa sutileza que está dado por la experiencia clínica. ¿Mm? Entonces hay que asumirlo con mucha responsabilidad. ¿Ya? Ya, salgámonos de aquí porque nos queda hoy, son 20 para, y no nos quedó tiempo para el segundo tema con las 2 interrupciones que tuvimos. El segundo tema son las leyes de la Gestalt, que son las leyes de la percepción justamente. Y la idea era poder mostrarlas. Entonces, sí van en el resumen de la clase, pero la idea era poder trabajarlas un poco. Entonces, déjenme pensar cómo lo hacemos, porque la próxima semana tenemos atención y terminamos con actividad asincrónica, entonces no nos va a dar el tiempo. No tenemos ningún espacio en un tema cortito. Déjenme revisar el sílabus, porque con eso estaríamos terminando ahora. Un segundito. Ya, tenemos atención que no nos va a dar para otro tema. Y después tenemos memoria, que también es largo, no nos va a dar antes del certamen 1. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a leer lo que viene en el resumen y vamos a compartir esa información al inicio de la próxima clase con dudas y clarificaciones. Entonces lo que ustedes van a encontrar es un movimiento alemán, que es la psicología de la Gestalt, que ya la mencionamos en algún minuto, que es una respuesta al estructuralismo. Acuérdense que el estructuralismo pensaba que la mente se podía entender dividiéndola en sus componentes, e incluso estaba la idea de llegar a los átomos del pensamiento. Y entonces bastaba con comprender cada unidad de pensamiento para entender cómo la mente funciona. Si las conectábamos todas por asociación, entonces teníamos una idea de lo que es la mente. La Gestalt dice todo lo contrario, que yo no puedo descomponer para entender un fenómeno complejo. Por lo tanto, plantea además que, y además parte de la base que nosotros cuando percibimos algo lo percibimos como una totalidad. No percibimos sus partes. Y entonces, basado en esos elementos, generan teorías sobre la percepción, y dentro de esa teoría aparece el mismo principio que vimos en la sistémica, y que ya venía de antes, que es que el todo es mayor que la suma de las partes. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? No basta con descomponer las partes para entender el todo excede la suma discreta de las partes. Era como la familia. La familia no es la sumatoria de los 5 miembros, este curso no es la sumatoria de los 25 participantes, es más que eso. Era la red de interacciones que hay entre ustedes, también entre ustedes y yo, y entre yo y ustedes. Entonces, partiendo de ese mismo principio, la psicología de la Gestalt, que se conoce como es difícil traducir el concepto, se conoce como la psicología de la forma, del patrón o de la configuración, en el fondo la psicología de las totalidades. Entonces plantean leyes de la percepción que nos muestran cómo nosotros, frente a los estímulos, nos movemos con una serie de leyes, algunas de las cuales son innatas, otras son aprendidas, y eso está detrás de cómo nosotros interpretamos el mundo. ¿Ya? Entonces van a aparecer conceptos como el concepto de figura-fondo. Si yo veo, por ejemplo, acá tengo a la Miriam, a Jorge y a la Carolina a la vista, y yo en sus iconos, si hago foco en ellos, no veo lo que está detrás con tanta nitidez. Si miro el fondo, los dejo de ver a ellos con total nitidez. Eso lo hace el ojo, divide la imagen en figura y fondo, poniendo el acento en una u otra parte, y eso es una ley básica de la percepción.
¿Ya? Entonces hay varias leyes y cada una tiene ilustraciones para más o menos entender el concepto, y esas leyes nos permitirían entonces comprender el mundo desde un punto de vista perceptivo con mayor facilidad. Nosotros tendríamos la capacidad de estructurar cerebralmente el mundo que nos rodea a través de estas leyes, y eso nos daría también eficiencia al percibir. Entonces, yo les voy a mandar las leyes en el resumen, ustedes las leen, ven los ejemplos, y iniciando la próxima clase, entonces nosotros hacemos una pequeña revisión de dudas y aclaraciones respecto a ello. ¿Les parece? Es la solución que tenemos, porque de lo contrario no nos dan los tiempos. Ok. Sí, profesora. ¿Ya? Ya, chicos, no sé si hay alguien con alguna pregunta pendiente al cierre. Tenemos hoy día 24 personas por lo que yo entendí. Si hay alguien que agregar después me dicen, porque estuvimos actualizando la asistencia hasta el último minuto. Si alguien se sumó, después me tiene que avisar. Yo me sumé después, profesora. Ya, Jorge entonces presente. ¿Alguien más? Parece que el resto estaban todos cuando pasamos la asistencia. ¿Ya? Chicos, entonces, para esta sesión, harta paciencia, porque deduzco que se van a haber generado 3 videos, o por lo menos 2. ¿Ya? Esta sesión ha sido un poquito accidentada en términos de internet, pero esperemos que para la próxima no haya tantas dificultades. ¿Ya? Y tenemos el video o los videos que se generen para complementar y el resumen. Hay un micrófono abierto, Rocío, y tenemos también el resumen de la clase para que ustedes puedan revisar. ¿Ya? Ya, chicos, un gusto entonces, que tengan muy buena semana y que les vaya muy bien en todas sus actividades. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Chao, compañeros. Buenas noches. Chao, profe, muchas Chao. gracias. Chao, Buenas gracias a ustedes. Vamos a parar la grabación. Buenas noches.